Hola, buenas tardes. Voy a explicar el ejercicio número 9 y elegí uno de los ítems para hacer el estudio de esta función cuadrática. Lo primero que vamos a ver es, vamos a ir respondiendo dominio e imagen, tal vez primero dominio. Dominio, todos los reales. Después vamos a calcular, tenemos que calcular varias cosas. Intersecciones con los ejes para pensar en el gráfico. Intersección eje Y. La intersección en el eje Y está cuando x es igual a 0. Entonces podemos darnos cuenta que voy a reemplazar a la x por 0 y me da menos 4, o hago el cálculo. El cálculo es y de 0, 0 al cuadrado, menos 3 por 0, menos 4. Eso nos da 0, menos 0, menos 4. Eso es igual a menos 4. Capaz que no es necesario hacer tanto cálculo, pero frente a la duda lo calculo. Y de 0, entonces, y de 0 es igual a menos 4. La intersección con el eje Y está en 0 de x menos 4 de y. Que observemos que es el valor de c, ¿no? Acá tenemos, cuando yo tengo que graficar una función cuadrática, tengo que analizar ax cuadrado, lo voy a anotar acá. Ax cuadrado más bx más c. De manera general, entonces la intersección con el eje Y está en 0, c. ¿Bien? Lo vamos a hacer de manera general. En nuestro ejemplo es el 0,4. Después tenemos la intersección con el eje X. Intersección eje X. Para hacer la intersección con el eje X tenemos que hallar las raíces. ¿Cómo hallamos las raíces? Con la fórmula resolvente. Voy a anotarla. X12 menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuánto vale a? Voy a anotar acá, en este. Vamos a tener la fórmula ahí abajo. Vamos a anotar quién es A, quién es B y quién es C. A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a menos 4. Una vez que tengo eso,
Vengo y reemplazo en la fórmula resolvente. La voy a copiar de acá para llevarla. Y reemplazar. Pego acá. B es igual a menos 3 y queda menos 3. Acá queda menos 3 al cuadrado. A vale 1 y C vale menos 4. C vale menos 4. Y A es igual a 1. Hacemos todos estos cálculos y quedó x 1, 2 3 más menos 9 más 16, 4 por 4 es 16, todo esto da 25. La raíz cuadrada de 25 es 5 sobre 2. Entonces, acá tenemos que x1 es 3 más 5 dividido 2. Y esto es 8 dividido 2, 4. Y x2 es 3 menos 5 dividido 2 y es menos 1. Una vez que tenemos eso, ya podemos decir que las raíces están en menos 1, 0 y 4, 0, que son las dos intersecciones con el eje. Una vez que tenemos raíces, intersección con el eje Y, tenemos que hallar las coordenadas del vértice. El eje de simetría, primero. Eje de simetría. Tengo dos maneras de hacer esto, con dos fórmulas. El eje de simetría. Vamos a ir remarcando los puntos que hallamos. Estos dos nos permiten graficar y este también nos permite graficar. Una vez que tengo eso, vamos a hacer el eje de simetría. Vamos a hallar x del vértice. La fórmula es, para el x del vértice, hay dos fórmulas. Primero podemos hallar una menos b sobre 2 por a, o la otra, pero para eso tenemos que haber calculado previamente las raíces. Es el x del vértice x1 más x2 dividido 2. Vamos a nuestro ejemplo concreto.
y vamos a hallar el eje de simetría. Acá tenemos X del vértice, hacemos la cuenta menos B, nos queda 3 arriba sobre 2, 3 medios. Y si lo hacemos utilizando la otra fórmula, tenemos que haber calculado las dos raíces, X del vértice, nuestras raíces dieron 1 y 4 y menos 1, que eso da 3. Voy a poner el cálculo, porque si no después no van a saber de dónde viene. 4 menos 1 dividido 2, que me da 3 medios también. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Tiene que estar en la mitad de las dos raíces. Ya tenemos el eje de simetría, que está dado en 3 medios. El X del vértice es 3 medios. Ahora hallamos la coordenada del vértice. La coordenada del vértice. Reemplazo a la X, lo que voy a hallar F de 3 medios. Entonces, hallamos, esta es mi F de X, vamos a hallar F de 3 medios. De 3 medios. Entonces, donde dice X, reemplazamos por 3 medios. Entonces quedó Y de 3 medios nueve cuartos menos 9 medios menos 4. Hacemos ese cálculo. Y de 3 medios es igual a menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos. Entonces, mi vértice, las coordenadas de mi vértice está, ahí lo vamos a escribir, acá al lado lo vamos a escribir. El vértice está en 3 medios y menos 25 cuartos. Una vez que tenemos esto, ya estamos en condición de graficar, porque el último punto lo vamos a sacar con el punto simétrico. Voy a venir acá y les voy a mostrar
cómo graficar con el GeoGebra. Ustedes lo tienen que hacer a mano, pero vamos a ir ubicando los puntos que me dice ahí. Una vez que tenemos esta parte, me pide la parte analítica. Cómo calcular analítica el conjunto de ceros, que ya lo tenemos acá. El C0, lo voy a escribir acá al lado. El C0. El C0 es igual, está formado por dos elementos, menos 1, 4. Después me pide el intervalo de positividad, el C más y el C menos. Para poder hacer eso, tenemos que trabajar con la forma factorizada. Intervalo de positividad. Porque acá tenemos la forma polinómica, pero como tenemos las raíces, podemos dar la forma factorizada. Vengo acá, la copio, la pegamos acá. La forma factorizada es, recordemos cuáles son las raíces y cuánto vale A. A vale 1 y las raíces son menos 1 y 4. Entonces es X más 1 por X menos 4. Para que sea positiva, el intervalo de positividad se dará en I mayor que 0. Entonces, ¿qué debemos plantear? Pegar, que esto sea mayor que 0. ¿Y cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo un producto es mayor que 0? Cuando ambos factores son mayores que 0 o ambos factores son menores que 0. Entonces X más 1 debe ser mayor que 0 y X menos 4 debe ser mayor que 0. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y por eso pongo un no, porque se puede cumplir esto, se puede cumplir lo otro, es que ocurra esto, pero al revés, ¿no? Que sean los dos menores que 0. X más 1 menor que 0 y X menos 4 menor que 0. Bueno, acá lo tenemos que plantear como inecuaciones. Seguimos trabajando, ¿no? ¿Cómo pasa el 1 para el otro lado de la desigualdad? Pasa restando y queda que X es mayor que menos 1 y como pasa el 4, sumando, y que X es mayor que 4. ¿Dónde ocurre que X sea mayor que 1 y X sea mayor que 4, que menos 1 y mayor que 4? Se tienen que cumplir las dos condiciones de manera simultánea. De acá sale que X es mayor que 4. De esta segunda parte. Ocurre lo contrario. Pasa el menos 1 para el otro lado de la desigualdad. X menor que menos 1 y X menor que 4. Esto se da para los menores que menos 1.
x menor que menos 1. Y ahí tenemos el intervalo de positividad. Si no, lo escribimos de otra manera. X pertenece al intervalo. Esto dice x menor que menos 1. Entonces es de menos infinito menos infinito, que tendría que estar por aquí, de menos infinito a menos 1. Unión unión de 4 a más infinito. Este es el intervalo de positividad. Si ahora yo quiero hacer el intervalo de negatividad, queremos hacer el intervalo de negatividad, ahora vamos a hacer la gráfica. Tendremos que plantear que esto sea menor que 0. Y para que sea menor que 0, una multiplicación, los factores, uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Entonces, si x más 1 es mayor que 0, x menos 4 es menor que 0. Si x más 1 es menor que 0, x más 4 es mayor que 0. Porque tiene que ocurrir que uno sea positivo y el otro sea negativo. Cambiamos acá. Y cambiamos acá. Bueno, acá dice x mayor que menos 1 y x menor que 4. Entonces estoy entre x está entre menos 1 y 4. En esta parte dice, en esta, x menor que menos 1 y simultáneamente x debe ser mayor que 4. Esto queda vacío. Esto es vacío. Entonces, ¿cuál es el intervalo de negatividad? De menos 1 hasta el 4. Ahí terminó esto que nos pedía, que era el intervalo de positividad y negatividad. Y por último, tenemos que calcular el conjunto imagen, que nos faltó. Después hacemos el gráfico y verificamos todo lo que estamos diciendo, ¿no? Conjunto imagen. ¿Cómo hacemos esto? Con la forma canónica. Para la canónica necesitamos el eje de simetría, el A, que es 1, menos el X del vértice, que era menos 3 medios, más el Y del vértice, que era menos 25 cuartos. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que construir esta expresión, ¿no? Vamos a ir construyéndola. X pertenece a los reales, ya eso lo sabemos, porque dijimos que el dominio eran todos los reales. Me faltó acá el cuadrado. Si yo le resto menos 3 medios, sigue perteneciendo a los reales. Entonces vengo acá. Esto sigue perteneciendo a los reales. Si yo ahora esto
lo elevo al cuadrado, ya le estoy poniendo una condición, porque al elevarlo al cuadrado lo hago mayor o igual que 0. Ahora resto menos 25 cuartos de un lado y del otro lado de la desigualdad. Entonces, menos 25 cuartos. Esta es mi función original. Esta es la función f de x o y. Entonces y es mayor o igual que menos 25 cuartos. Entonces la imagen es y mayor o igual que menos 25 cuartos. O sea que y pertenece al intervalo está cerrado menos 25 cuartos infinito. Bueno, una vez que tenemos todo esto, vamos a ver si podemos graficar. Para graficar teníamos que las raíces estaban en menos 1, voy a poner un punto, después vamos a ver qué cumple, ustedes lo van a estar haciendo a mano. El punto menos 1, 0 y el punto 4, 0. El otro punto estaba en la intersección con el eje, que volvemos acá y lo miramos. La intersección con el eje Y estaba en 0, menos 4. 0, menos 4. Acá. Y el eje de simetría está en, voy a escribir acá abajo, el punto D es 25, 3 medios menos 25 cuartos. Hoy algo puse mal. $25 cuartos. No. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en una expresión decimal. No me lo acepta así. Bueno, este punto lo vamos a borrar. Este punto lo borramos. Cuando ya tenemos estos tres puntos y tengo que hacer el eje de simetría, pero vamos a poner X igual el eje de simetría. Ahí tenemos el eje de simetría. Ustedes en su gráfico tendrían que marcarlo con una línea de puntos. Y ahora sí voy a marcar el punto D, que ya sé dónde puede estar el error.
Ahí tenemos el eje de simetría del vértice. El punto simétrico se encuentra a la misma distancia que este punto del eje de simetría, o sea que ustedes tendrían que contar, está acá. ¿No? Vamos a trazar ahora la recta, o vamos a escribir la cuadrática. Era x al cuadrado menos 3x menos 4. Y ahí tenemos, como vemos que la graficó, sin inconvenientes. ¿Está bien? Ahí la tenemos. Esto lo copio y lo pego para que ustedes lo miren. También podemos ver el intervalo de positividad y negatividad que se cumple. Lo pego en el documento, en el gráfico. Acá abajo les voy a poner el gráfico. Y esto es lo que voy a enviarle a la alumna que ha preguntado por el ejercicio. Espero que se entienda absolutamente todo.